Vamos a tratar de desglosar un poquito todo esto. Vamos a hablar del dolor miofacial y lo que lo llamamos síndrome de dolor miofacial. Esto fue descrito por Simon and Travel, ¿sí? Por la doctora Janet Travel y el doctor David Simons, y lo definen como el conjunto de síntomas y signos motores, sensitivos y autonómicos ocasionados por un punto gatillo miofacial. Siguiendo con la definición, no es un proceso inflamatorio o es un proceso no inflamatorio que afecta a los músculos del esqueleto. La patología muscular más frecuente por lejos predomina en los músculos posturales, los que mantienen la postura, y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto al principio puede tener un componente inflamatorio, pero con el correr del tiempo solo lo que queda, ¿sí?, es un componente degenerativo, no inflamatorio, y por eso los antiinflamatorios no sirven. Entonces, el concepto de síndrome de dolor miofacial es una disfunción neuromuscular con tendencia a la cronicidad. Consiste en trastorno doloroso regional que afecta a los músculos, tendones, ligamentos, fascias, de forma que los músculos implicados tienen puntos gatillo como componente esencial. ¿Qué es un punto gatillo? Un punto gatillo o trigger point es un grupo de haces de fibrillas musculares que se disponen anárquicamente, anudadas o estratificadas en el interior de una banda tensa. Esto provoca una disminución de la elasticidad de ese músculo y su fascia. Es decir, se acorta el músculo, tiene menor capacidad de extenderse y contraerse, ¿sí? Es lo que comúnmente se conocen como los nudos o puntos de contractura. El síndrome de dolor miofacial es extremadamente frecuente, aunque en muchas ocasiones no se diagnostica como tal. Lo tenemos todos, es muy frecuente en los trapecios, es muy frecuente a nivel lumbar, ¿sí? Pero muchas veces no diagnosticado como tal. Las edades de máxima incidencia se encuentran entre los 30 y los 50 años. A medida que aumenta la edad, disminuye la actividad física de los puntos gatillo, cada vez se hacen más rígidos. Existen puntos gatillo latentes que son mucho más frecuentes. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en pacientes que realizan tareas que involucran de manera repetitiva los músculos del cuello, cintura escapular, miembros superiores, y que además, por las características de su trabajo, deben adoptar posturas incorrectas, antifisiológicas y antifuncionales. En cuanto a la fisiopatología de los puntos gatillo, es una placa motora que funciona mal, es una placa motora disfuncional. Se asocia a un nódulo de contracción, lo que es el nódulo, el ovillo miofibrilar que se forma. La actividad eléctrica tiene alta actividad eléctrica espontánea y es debido a una sobrecarga constante que hace que, como mecanismo de defensa, se acorte. ¿Por qué se produce la sobrecarga? Existen factores desencadenantes y factores perpetuantes. Y esto es algo sumamente importante, y acá me quiero detener un momento, porque tal vez sea una de las cosas más importantes. Nosotros podemos desactivar puntos gatillo, y ahora vamos a ver algunas técnicas como para poder desactivarlos. Pero si nosotros no corregimos y no trabajamos sobre los factores desencadenantes y los factores perpetuantes, los pacientes van a volver a tener síndrome miofacial. Entonces, gran parte del esfuerzo terapéutico, más allá de inactivar los puntos gatillo, más allá de mejorar el dolor que tienen estos pacientes, es trabajar para mejorar y no volver a repetir los factores desencadenantes, y para tratar de mejorar los factores perpetuantes que hacen que esto continúe por tiempos prolongados. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Son los factores que alteran este equilibrio. Son los factores que generan sobrecarga mecánica o los factores que hacen que disminuya la capacidad adaptativa del sistema, ¿sí? El sedentarismo, el síndrome metabólico, el hipotiroidismo, la diabetes, los fármacos, la hiperlaxitud, una mala alimentación hacen que disminuya la capacidad adaptativa del sistema. Y obviamente la sobrecarga o los trabajos repetitivos hacen que aumente la sobrecarga mecánica y obviamente se genere lesión y la generación de los puntos gatillo. Al principio tenemos
mecanismos de adaptación que consiguen mantener la función y no generar lesión, pero más adelante aparece la compensación, que tratan de mantener la función, pero ya tenemos la presencia de una lesión. ¿Cuáles son los factores desencadenantes? Generalmente sobrecarga mecánica, cuantitativa en carga o en peso, o cuantitativa en tiempo. Es decir, hacer siempre lo mismo, ¿sí? O hacer esporádicamente algo que aumenta de gran carga, para lo cual no estamos adaptados y no tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Cuáles son los factores perpetuantes? Tareas repetitivas, sobrecargas repetitivas, malas posturas, alteraciones ergonómicas, gestos alterados para hacer determinadas maniobras, alteraciones estructurales como miembros superiores cortos, miembros inferiores asimétricos, hemipelvis pequeña, pie de Morton, una matrix impura en acidosis que hace que no se pueda depurar adecuadamente. Entonces tenemos que evaluar la simetría de los miembros, ¿sí? Porque si tenemos un miembro más corto que el otro, vamos a estar generando una sobrecarga sobre determinados músculos, ¿sí? Una hemipelvis derecha, una hemipelvis más pequeña hace que cuando estemos sentados tengamos mal apoyo, entonces genera que tengamos que tomar posturas compensadoras, y eso genera puntos gatillo por sobrecarga mecánica. Tener los brazos más cortos hace que no están diseñadas las cosas para las personas que tienen los brazos más cortos, entonces hace que tengamos malas posturas, y esto termina generando sobrecarga mecánica sobre determinados músculos. Como dijimos recién, el tener un brazo más corto y que los instrumentos estén diseñados, las sillas estén diseñadas para personas con una longitud del brazo normal, hace que cuando nos apoyemos tomemos posturas compensadoras, como podemos ver en estas figuras, ¿sí? Que hacen que los pacientes terminen compensando y generando puntos gatillo y perpetuándolos por mala postura. Lo mismo con la estructura del pie de Morton. Al pisar mal, al apoyar mal, estamos generando malas posturas, contracturas musculares, generando puntos gatillo, generando acortamiento muscular, generando síndromes miofaciales. Fíjense en esta persona cuando está caminando, un glúteo medio insuficiente, ¿sí? No consigue mantener la pelvis cuando levantamos la pierna contralateral, y eso hace que se generen nuevamente síndromes miofaciales en los cuadrados lumbares, en el glúteo medio, etc. Y obviamente las alteraciones ergonómicas, las malas posturas, hacen que los ligamentos se pongan más laxos, que tengan menos capacidad de sostén y menos capacidad de censar las posturas, y empiezan a compensar las malas posturas, los acortamientos musculares, la presencia de puntos gatillo y los síndromes miofaciales. Lo mismo que la sobrecarga muscular en isométrica, es decir, por mantener siempre la misma postura o por hacer movimientos repetitivos. Lo mismo pasa con el tejer, con el colgar la ropa, con cargar bolsas pesadas, etc. ¿Cómo está el músculo en un síndrome miofacial? El músculo está acortado, está débil, no tiene la misma capacidad, duele y no funciona adecuadamente. Y el músculo cuando tiene un síndrome miofacial, está cortado, etcétera, como dijimos recién, va a tener una irradiación dolorosa periférica, por un lado, va a tener una irradiación local y una irradiación central. Algunos patrones de irradiación. Hay un músculo, en el músculo trapecio, los puntos gatillo van a generar irradiación del dolor con determinados patrones, ¿sí? Dependiendo del punto gatillo que estemos estimulando, va a generar dolor en determinadas regiones, como se ven en estas figuras. Lo mismo pasa en el cuadrado lumbar. Al estimular los puntos gatillo en el cuadrado lumbar, vamos a tener dolor lumbar bajo, vamos a tener dolor a nivel del trocánter, vamos a tener dolor a nivel del glúteo. Acá tenemos otro ejemplo del cuadrado lumbar con los puntos gatillo y donde refleja el dolor. Acá tenemos un ejemplo
con el glúteo mayor, dónde está el punto gatillo y dónde se irradia el dolor. Fíjense y piensen cuántos pacientes de los que nos consultan por lumbalgias tienen este tipo de dolor, y si vamos y tocamos estos puntos gatillo va a irradiar el dolor tal como figura en el gráfico. El glúteo medio, sumamente frecuente, puede dar dolores tipo pseudociática también. Y el glúteo menor, que es el clásico que da pseudociáticas, fíjense cómo irradia este dolor, similar a un dolor por compresión radicular en L5 o por compresión de S1. Fíjense si a este paciente, si le pedimos una resonancia, lo más probable es que encontremos patología degenerativa asociada en la columna lumbar, y sería muy fácil de pensar que tenemos algún problema en el foramen de L5 o de S1. Pero si vamos a revisar al paciente y estimulamos estos puntos gatillo, vamos a ver que irradia de esta manera, y son dos patologías completamente diferentes. Esta es una página que se las recomiendo, se llama triggerpoints.net, está en castellano, tiene este gráfico donde nosotros podemos marcar la región del cuerpo, y cuando marcamos la región del cuerpo podemos ir a ver la zona donde tenemos más dolor, y nos va a mostrar cuáles son los músculos y la irradiación de los músculos, la radiación del dolor en función de los trigger points que tiene afectados. ¿Cuál es la forma de pensarlo habitualmente? Generalmente se piensa el músculo como un músculo aislado, sin relación con otros músculos, sin su tendón, sin su fascia, sin su inervación, sin su irrigación, y con una función exclusivamente de aproximar sus extremidades, las zonas donde tiene las inserciones. ¿Cómo es que hay que pensarlo en realidad? En realidad el músculo es parte de la unidad miofacial, es parte del sistema osteomioarticular. El músculo es un ensamblaje de fascículos contráctiles contenido por un tejido facial, ¿sí?, que es tejido conectivo puro. Forman tendones, se insertan en el hueso formando la centesis, ¿sí? Y lo que vamos a ver son las cadenas miofaciales. Ya no hablamos de músculos aislados, sino de unidades miofaciales que se continúan una con otras, formando las cadenas musculares. Si lo empezamos a entender de esta manera, vamos a entender que el sistema miofacial está cubierto por una fascia superficial que recubre a todo el organismo, que es como si fuera el traje del hombre araña, que no es lo mismo tener este traje que tener este otro. Las fascias son completamente diferentes. La fascia está formada por colágeno y elastina, tiene fibroblastos, tiene pericitos, tiene células plasmáticas, tiene capilares, tiene nervios, tiene mucha actividad metabólica, ¿sí? Y el problema es que si la matriz de las fascias no se conserva adecuadamente, ¿sí?, va a ser difícil que pueda tener una buena capacidad de acción. Y esta fascia superficial es una lámina muy delgada, recubre casi todo el cuerpo y tiene continuidad con la fascia muscular. Como si fuera un todo, como vemos en esta foto, la fascia superficial está unida de alguna manera con la fascia muscular. La fascia muscular, el músculo se continúa con el tendón en la entesis, en su inserción con el hueso, y lo que tenemos que empezar a cambiar es algunos nombres que tenemos incorporados, porque el dolor facial del tendón, ¿cómo se lo llama? Se llama tendinosis. Habitualmente lo conocíamos como tendinitis, pero no hay proceso inflamatorio, y al no haber proceso inflamatorio hablamos de procesos degenerativos, y al hablar de procesos degenerativos hablamos de osis y no de itis como en inflamación. Entonces hablamos de tendinosis. Cuando tenemos dolor en la entesis, en la inserción del tendón en el hueso, no hablamos de entesitis. ¿Cómo se le dice al dolor que tiene que ver con la entesis? Se le dice entesopatía. Entesopatía insercional de tal músculo. ¿Qué pasa con la fascia? Cuando hablamos de dolor de la fascia, acá tenemos un ejemplo de la fascia en la cabeza.
¿Cómo hablamos del dolor miofacial en la fascia? Hablamos de fasciosis. ¿Qué es lo que pasa con el diagnóstico? ¿Cómo hacemos diagnóstico de todo esto? Lo primero es una historia clínica bastante minuciosa, un buen interrogatorio del paciente, un examen físico con una exploración superficial, profunda. Tenemos que tocar a los pacientes, tenemos que tocar los puntos gatillo, tenemos que evaluar la musculatura, tenemos que evaluar la capacidad de movilidad articular que tiene, ¿sí? Tenemos que generar maniobras de sobrecarga y en función de eso muchas veces vamos a empezar a descubrir algunos de los síndromes miofaciales que tienen estos pacientes, y en función de todo esto vamos a armar un síndrome miofacial pensando en el componente articular, el componente miofacial, el componente neural, el componente visceral. Pero si no hacemos un buen interrogatorio, no revisamos a los pacientes, tenemos que revisarlos desnudos, no hacemos las maniobras de sobrecarga, difícilmente podamos entender qué es lo que le está pasando al paciente. ¿Cómo hacemos tratamiento de esto? Disminuir la carga, tanto en peso como en tiempo, eliminar los factores perpetuantes como mejorar la ergonomía, mejorar el gesto de trabajo, mejorar el terreno, mejorar la acidosis de la matrix, mejorar la dieta, mejorar la capacidad de ejercicio, etc. ¿Cómo desactivamos un punto gatillo? No es el objetivo de esta charla enseñarles esto, simplemente queremos mostrarles un poco cómo se hace. Lo podemos hacer elongando, lo podemos hacer con spray frío, lo podemos hacer utilizando TENS, lo podemos hacer utilizando punción seca e inyecciones con lidocaína. Con spray frío, según explica Simon Travel, se hacen barridos paralelos, seguir la dirección de las fibras musculares, cubrir el área de dolor irradiado a una velocidad de 10 centímetros por segundo aproximadamente, a 30 grados y por un espacio de 30 centímetros aproximadamente. Lo puede hacer el mismo paciente en determinadas regiones, y esto anda bastante bien en el cuadrado lumbar sobre todo. Podemos agregar elongación, ejercicios de elongación, que también ayudan mucho para elongar estos músculos. Los pacientes pueden elongar solos, hay que enseñarles cómo hacerlo. El uso de TENS de baja frecuencia y alta intensidad, 30 a 60 segundos, poniendo el polo negativo sobre el punto gatillo, más efectivo en cuadros que son un poco más agudos. Tener en cuenta que están contraindicados el uso de TENS en pacientes que tienen marcapaso, no ponerlos sobre el cuello, no presionar el seno carotidio y no usarlos en embarazadas. Y la inactivación con aguja seca o con lidocaína al 0,5% tiene la misma efectividad para los que no estamos entrenados en hacer los ejercicios de elongación ni en usar el spray seco. Esta técnica a veces nos resulta un poco más fácil. Identificamos el punto gatillo, lo ponemos entre los dedos, vamos con una aguja seca a pinchar el punto gatillo, tiene que caer justo sobre el punto gatillo, va a haber una reacción de espasmo local, podemos redireccionar la aguja para tratar de ubicar otros puntos gatillo y se puede repetir cada 1 o 2 semanas. También podemos hacer las punciones con un poco de lidocaína al 0,5%. La aguja se inserta entre 1 y 2 centímetros de distancia del punto gatillo y se debe avanzar lentamente con un ángulo de 30 grados sobre la piel, redireccionándola a los puntos cardinales, inyectar 0,1 a 0,2 centímetros cúbicos por cada punto gatillo. ¿Qué puede hacer el paciente? El paciente se puede aplicar calor, hacer masajes con gel, elongación, que es tal vez lo más importante, ejercicios de control motor, dieta, ergonomía, descanso y moverse. Corregir la postura, tal vez estas cosas son lo más importantes porque estamos mejorando todo lo que tiene que ver con los factores desencadenantes y perpetuantes.